La profesora María Teresa Cabrera, que es una figura pues altamente reconocida en los medios de comunicación, no solamente por pues su activismo social, sino por su vida consagrada al magisterio, nos acompaña en esta ocasión, pero más que todo también porque ha sido una militante política de izquierda. Y a propósito de eso, pues vamos a hablar también de aspiraciones, porque aparentemente por primera vez la izquierda en este país se pondrá de acuerdo con términos electorales y María Teresa parece la figura en ese sentido. Saludos, profesora, y gracias por aceptar la invitación. Un placer, gracias a ti por la oportunidad. ¿Cómo no? Explíqueme cómo esta coalición de grupos de izquierda, este congreso cívico que se ha hecho, qué es lo que se busca con miras a los comicios del próximo año. Hay un esfuerzo de hace más o menos año y medio de un núcleo importante de ciudadanos y ciudadanas que han estado trabajando en un esfuerzo por lograr un nivel de articulación entre las organizaciones progresistas de izquierda en la República Dominicana que permita presentar una propuesta, una opción política de cara al proceso del 24 que pueda, digamos que corresponder a las aspiraciones de un segmento de la sociedad dominicana que ha estado esperando porque algo nuevo, algo diferente a los partidos tradicionales surja. Pero ese mismo núcleo, ese mismo segmento de la ciudadanía que ha estado esperando que algo así ocurra, les reclama a los sectores progresistas y de izquierda en la República Dominicana que se unan. Entonces, en ese marco de ese esfuerzo por lograr construir esa unidad que haga posible que en la República Dominicana se pueda, digamos, insertar en esta ola, digamos, esta cuarta ola progresista que vive América Latina, que se mueve en América Latina y que nunca antes, exceptuando la primera que comenzó en la década a partir del año 1951, no se ha sentido en el país. Y una de las razones por la que no se ha sentido es precisamente por el nivel de dispersión entre las opciones progresistas y de izquierda. En ese sentido, entonces, se mueven estos esfuerzos por construir esa propuesta unitaria. En ese sentido, entonces, surge la propuesta de la precandidatura que nosotros estamos encarnando con la intención de, digamos, tener un ejercicio democrático que posibilite entre las distintas opciones, entre las distintas precandidaturas de este litoral, con un método democrático, elegir una a partir de una consulta que pueda, digamos, recoger la opinión de la ciudadanía y la que resulte con mayor nivel de respaldo, esa sea la que represente al conjunto. Por eso hablamos de precandidatura. Yo he conversado con algunas de las personas que están impulsando eso y como que todo coincide que la figura es usted, ¿o hay más personas que...? Sí, hay más precandidaturas, claro que sí. Usted tiene, por ejemplo, en Alianza País está Guillermo Moreno. No. Estamos intentando que otros espacios también puedan entrar a ese esfuerzo. En este momento hay 5 organizaciones que conforman una mesa de concertación y seguimiento que está integrada por Alianza País, por el Frente Amplio, por el Partido Comunista del Trabajo, por la Fuerza de la Revolución y por el Movimiento Gentío. Pero se sigue conversando con otros colectivos a los fines de que puedan entrar. Entonces, a partir de esa consulta, la que resulte con mayor nivel de respaldo, esa representará al conjunto.
Nosotros sentimos que es necesario hacer ese esfuerzo de articulación y poder, digamos, promover, instalar una propuesta política orientada a abrir en la República Dominicana una nueva época política, digamos, una nueva transición democrática, porque en el país la transición democrática inició, pero se frizó. Se quedó en la tolerancia política que vivimos hasta el día de hoy, desde 1978, pero no logramos hacer las reformas políticas e institucionales que pudieran garantizar una democracia plena, que se exprese en lo económico, en lo social y en lo político. Por eso, en la República Dominicana tenemos casi 7 décadas difundiendo todos los años el crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no se traduce en una reducción importante de los profundos niveles de desigualdad social e inequidad que prevalecen en la República Dominicana. Y eso tiene que ver con una característica, un rasgo fundamental del régimen de la era de la dictadura, que es la concentración de la propiedad, la concentración de la riqueza. Si usted analiza por todas las dimensiones, la propiedad de la tierra, usted va a ver que está muy concentrada. Entonces, necesitamos que la democracia se manifieste en el plano económico. Es necesario transformar la política salarial que existe en la República Dominicana, porque el salario es una de las vías para redistribuir con algún sentido de equidad la riqueza. Necesitamos una democracia que no deje a tanta gente por fuera. Aquí hay mucha gente que está excluida del acceso al agua potable, del acceso a los servicios de salud, porque de más en más la salud se ha ido convirtiendo en una mercancía a partir de la adopción de políticas neoliberales que transformaron los derechos en mercancía. Como no, profesora, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que ya cuando la nueva izquierda que ha accesado al poder en América Latina, tiene que haber una convivencia pacífica, sino con el statu quo, porque ya no es como en el contexto de Guerra Fría, lo que se hablaba de que, por ejemplo, ya, bueno, eliminamos la economía de mercado y venga una economía de planificación central, de que el gobierno sea todo. Tiene que ser bajo un régimen de mercado, pero obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la intervención del Estado y de la regulación, lo que quiere decir que a priori no sería una concertación para decir abajo lo que haya hecho, abajo la iniciativa privada y entonces, bueno, lo público, lo estatal y los que va a tener primordial, porque ya eso hemos visto que no ha tenido el resultado que se esperaba y en América Latina pues han convivido estas ideas progresistas de izquierda, pero necesariamente pues con la convivencia del sector empresarial, del mercado, etcétera, etcétera, como dice usted, haciendo reformas, pero esa convivencia. Lo que estamos planteándonos, fíjate que hablamos de una nueva transición democrática, es que en la República Dominicana, si usted analiza el sistema electoral, por ejemplo, es muy inequitativo. Claro. Y ese es un componente fundamental en el que la democracia se tiene que expresar. Tan inequitativo que ahora el que antes un candidato a diputado, a regidor o algo, era un líder comunitario que llegaban partidos políticos que por sus trabajo podría lograr una candidatura y el dinero no importaba. Ahora viene un rifero, viene qué sé yo cuánto, que puede gastar 30, 20 millones de pesos y ya ese es un diputado. Claro, ¿por qué? Porque el sistema electoral nuestro está estructurado con esa lógica y no puede ser. Entonces eso es un elemento esencial de la democracia.
Cuando hablamos de una mejor redistribución de la riqueza, estamos hablando de hacer justicia social, que es una bandera de la democracia. Cuando decimos que no puede haber tanta gente excluida, que no tiene acceso a agua potable, que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a la educación, a pesar de la conquista del pueblo dominicano por una mayor inversión en la educación, tenemos un segmento importante de niños y niñas que están fuera de la escuela, de jóvenes que le llaman los nini, que también están excluidos. Entonces se trata de generar una democracia que realmente se pueda expresar en sus tres dimensiones. Seguimos teniendo un régimen político bastante centralizado. El presidencialismo es el sello distintivo de esa centralización del poder, que también es un rasgo del régimen que heredamos de la dictadura. Y es que nosotros no hicimos como sociedad ese proceso de transformación democrática que debió darse. Mira, en el 2010 se establece en esa Constitución la iniciativa de participación social. Se establece, por ejemplo, el referéndum. Pero fíjate que la ley no se ha aprobado y van 13 años. La ley no se aprueba y las iniciativas que se han enviado al Congreso para la ley de referéndum, ¿sabe qué cosa establecen? Que con ese solo detalle te dice a ti la ausencia de vocación democrática que tenemos. Ahí, por ejemplo, se plantea que los resultados del referéndum no son vinculantes. Entonces es como un relajo. Sí. Es como poner a la gente a movilizarse, a opinar, se le consulta, pero esa opinión de la ciudadanía no cuenta. Entonces, eso es revelador de cómo la participación social no está en la visión de los que dicen que han hecho reformas democráticas. Entonces, es de eso de lo que se trata, que podamos vivir en un país con menos niveles de desigualdad y de exclusión. Estamos hablando de demandas propias de la democracia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, y dentro de la democracia hemos visto también, o dentro de lo que hemos vivido, está el tema de la corrupción y con un pues expediente ya más reciente que, bueno, pues uno nunca termina de asombrarse conforme a lo que el Ministerio Público ha expuesto, ya usted se ha manifestado y bueno, pues ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? Yo pienso que estamos viviendo un momento histórico en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Ministerio Público, pero también estamos observando a partir de los expedientes que se han presentado que nos quedamos cortos. A pesar de que estuvimos 2 años de manera ininterrumpida marchando cada domingo, demandando el fin de la corrupción y la impunidad, no sospechábamos que el nivel del entramado de corrupción y de impunidad había llegado tan lejos. Yo creo que es importante lo que estamos viviendo en este momento y creo que la ciudadanía que se movilizó por el fin de la corrupción y la impunidad está en el deber de estar muy atenta y de apoyar estos procesos que se están llevando a cabo porque, señores, en un solo expediente, en el caso Calamar, estamos hablando que lo que el Ministerio Público ha documentado, porque estamos hablando de lo que ha podido documentar, no sabemos si hay mucho más todavía, pero hablamos de 19,000 millones de pesos.
con esto yo creo que podría resolverse el problema de todas las familias que viven sin acceso a agua potable. Imagínate 19.000 millones de pesos destinados a la vivienda social, pensando en aquellas familias que cada vez que viene un ciclón, cada vez que viene un fenómeno natural, sufre los embates de estos fenómenos, no porque los fenómenos en sí constituyan una tragedia social, sino porque las condiciones en que viven son inhumanas. Entonces, cuando hablamos de un volumen de ese tamaño, en un solo caso, nos dice a nosotros a qué nivel llegó este entramado, cómo se institucionalizó la corrupción y el manto de la impunidad. En ese sentido, me parece que este momento que estamos viviendo, afortunadamente, yo creo que no tiene vuelta atrás. A pesar de que se escuchan discursos como lo que sugiere, como lo que afirma el Partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de que son presos políticos, yo entiendo que los presos políticos son aquellos que se le apresa, se le priva de libertad solo porque son desafecto al régimen, al gobierno que esté, como pasaba en la dictadura de Trujillo, como pasaba en los 12 años de Balaguer. Pero si a usted se le acusa, se le dice de qué se le acusa y se presentan evidencia de esas acusaciones, me parece que el escenario para demostrar la invalidez de esas pruebas, de esas evidencias, son los tribunales. Yo pienso que en ese sentido la República Dominicana vive un momento interesante, porque no es posible mantener el manto de impunidad que ha permitido que la corrupción haya llegado a los niveles que estamos observando en este momento a partir del conocimiento de estos casos. Cómo no. Bien, solicito la anuencia de la profesora María Teresa Cabrera. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con la profesora María Teresa Cabrera, reconocida activista social, política, educadora. Bueno, hablemos un poco precisamente del tema Marcha Verde. Marcha Verde dio el resultado esperado. Esto que estamos viviendo es resultado de Marcha Verde. Hay gente que dice, bueno, Marcha Verde ya se diluyó porque entonces ya la corrupción se acabó. Quizás en este gobierno no existen. También dicen muchos protagonistas que participaban hoy tienen puestos en la función pública y por ende pues no se siente ese vigor. ¿Cómo estamos en ese sentido? Mira, los movimientos sociales por definición son efímeros. Okay. No se trata de una organización estructurada, como por ejemplo un sindicato que tiene sus estructuras, es una organización permanente. Los movimientos sociales surgen con un tema, fíjate que surgen con un tema. El movimiento de la coalición por una educación digna, el 4%. Sí. El movimiento de los haitises, se logró, ya, desapareció ese movimiento. Entonces, lo propio ocurre con Marcha Verde, fue un movimiento social amplio, yo creo que sin precedente en términos de su dimensión, cumplió su papel, porque yo creo que si hoy el pueblo dominicano, tú registras cambio en la mentalidad, en la actitud frente al tema de la corrupción de un segmento amplio de la población, tiene que ver con ese movimiento, con ese proceso
que fue muy pedagógico para que la gente pudiera darse cuenta cómo la corrupción y la impunidad afecta su vida cotidiana. Entonces, hay gente que estuvo en Marcha Verde, que está ejerciendo una función pública, que no tiene nada de pecaminoso, porque lo que hay que evaluar es qué función están haciendo, cómo ejercen esa función. Pero no es malo porque es un servicio, a final de cuentas, a la sociedad. Entonces, hay personas que estuvieron en Marcha Verde que están ejerciendo una función pública, incluso algunos que hubo que convencerlos, porque no querían en principio aceptar. Pero el caso, por ejemplo, de Carlos, en principio Carlos no quería, porque Carlos, yo creo que en términos económicos recibía una mejor remuneración donde estaba que en la posición que asumió. Pero yo creo que la Marcha Verde cumplió su papel. Marcha Verde cambió el contexto político y social. Contribuyó a generar una conciencia en un segmento amplio de la ciudadanía con relación al daño que la corrupción y la impunidad que la estimula le hace a la sociedad dominicana y cómo la vida cotidiana de cada hombre, cada mujer, era afectada por esta situación. Entonces ya podemos ver que más allá de que no esté el movimiento o algo, ya hay un empoderamiento de cada ciudadano y por eso quizás a veces se denuncian cosas o muchos dicen que se exageran, pero bueno, que mira que fulano aquí, que subí esto, que si a este le dieron esta contrata, que si eso. O sea, ya hay un empoderamiento del ciudadano. Por eso la gente está tan pendiente. La gente no deja pasar una. Y yo creo que lo que está pasando con los funcionarios y los empresarios envueltos en estos casos que ya se han presentado son un espejo en el que se tienen que ver los funcionarios actuales. Porque está clara una cosa, esta sociedad cambió, no tolera, no es indiferente a los actos de corrupción como lo fue por mucho tiempo, porque la corrupción no era un tema que le importara a mucha gente. Esto no aparecía ni siquiera como un problema fundamental. Sin embargo, después de ese proceso, la gente sí está pendiente y no deja pasar una. Entonces yo creo que eso es importante. Hay un mensaje para los actuales funcionarios. Claro, un mensaje clarísimo, que simplemente la ciudadanía reclama el castigo a la corrupción de ayer, de hoy y de la que eventualmente pueda venir. Y yo creo que ese mensaje está claro y a mí me parece que ese es el aporte fundamental que hizo ese movimiento. ¿Cómo no? Vamos un poco con otro movimiento en el cual usted también jugó un papel de primer orden. Y se dice que ahí no solamente fueron los sectores populares, sino que también grupos empresariales se empoderaron del tema de las sombrillas amarillas. Estamos hablando del movimiento del 4%. Y le voy a decir que quizás yo me he unido a las críticas por los resultados que hemos tenido en la inversión de ese 4%. Usted que fue la vocera oficial de ese movimiento, realmente también fue bastante hermoso, porque lo bueno de estos movimientos es como el ciudadano tomaba las calles y no había necesidad de que enfrentamientos ni pedreas, esas las reivindicaciones grandes que se han arrancado al poder, no han tenido que ser con hechos de violencia, sino con manifestaciones cívicas. Se logró ese 4% para la educación y entonces ha valido la pena. Tenemos el resultado de esa cuantiosa inversión que hace el Estado en el sistema. Mira, siempre invertir en la educación
vale la pena, no solo vale la pena, sino que es absolutamente necesario para garantizar el ejercicio del derecho a la educación. Ahora bien, no es suficiente que los recursos se asignen en el presupuesto. Es importante también observar cómo se definen las prioridades en términos de las políticas públicas, cómo se gestionan esos recursos. Yo digo que la educación, el sistema educativo dominicano es una víctima del sistema político, porque los rasgos esenciales del sistema político afectan, explican los déficits que tenemos en materia de educación. Un rasgo fundamental del sistema político es el clientelismo. El clientelismo se traga una parte de los recursos destinados a la educación. Otra característica del sistema político, la corrupción y la impunidad. La corrupción se ha tragado una parte importante de los recursos destinados a la educación. La gestión, el tema de la gestión y las prioridades. Nosotros debimos aprovechar para dar el salto cuando se comenzó a implementar el programa de jornada extendida. Pero las prioridades no lo ubicaron, ese programa, como una estrategia de mejora de la calidad de la educación, sino que se asumió como una política de asistencia social que garantizaba que los niños pasaran 8 horas en la escuela y las familias disponían de ese tiempo para hacer otras cosas, porque los niños estaban cuidados en la escuela, y alimento, desayuno y almuerzo. Pero eso no era suficiente. El almuerzo, el desayuno, eso es un insumo que debía, por lógica, estar garantizado. La tanda extendida debió estar provista de una oferta curricular orientada a garantizar esa formación integral que se declara en la Ley 6697. Y para ello tenía que garantizarse educación física en el sentido pleno de la palabra, que no es solo deporte. La educación física es educación para la salud, educación para la alimentación, educación para la higiene, educación para el juego con sentido pedagógico, para promover los valores de la democracia, porque si las reglas del juego están claras, se respetan, el que pierde felicita al que gana, usted está construyendo el valor de la democracia. Eso no ha pasado. Por otro lado, esa oferta curricular debía tener todas las dimensiones del arte, que tuvieran talleres de música, pintura, teatro, grupo de poesía, los coros escolares que vuelvan de nuevo, y acompañar esto de un proceso de formación docente que privilegiara estrategias metodológicas que respondan a las necesidades de la generación de alumnos que tenemos hoy, que no tiene el mismo estilo de aprendizaje que tuvo la generación de nosotros. Estamos viviendo otra época. Entonces, se supone que la lógica de la escuela, con que se organiza la escuela, debe responder a las necesidades de los niños y las niñas, y no al revés. No procurar que sean los niños y niñas los que tengan que adaptarse a la escuela, sino la escuela responder a las necesidades de cada uno de ellos y ellas. Entonces, eso no ha pasado. Cuando usted analiza el historial de la ejecución presupuestaria, usted encuentra que uno de los renglones que se queda en el piso, la ejecución, todos tienen que ver con los componentes pedagógicos, que son, digamos, que constituyen lo misional del sistema educativo. Y ese es el problema. No es
la conquista de un mayor presupuesto. Lo que ocurre es que si el presupuesto es alto, pero la corrupción se traga una parte, el clientelismo se traga otra parte, y encima de eso, las prioridades que en materia de políticas públicas se definen no se corresponden con las necesidades de mejorar la calidad de la educación, entonces usted no va a ver el impacto. Entonces, lo que podemos decir es que los resultados en términos totales, en términos académicos, no han guardado relación con esa inversión que se ha hecho. Y no podía ser de otra manera por estos problemas que han afectado la gestión de esos recursos. Está claro que tenemos un desafío muy grande, porque todas las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, indican que estamos prácticamente estancados. Es imperceptible la mejora en términos cualitativos. Entonces, yo creo que hay un desafío grande. Nosotros necesitamos producir una transformación sustancial del sistema educativo dominicano para responder, digamos, hay que volver a formularse las 3 preguntas que una sociedad tiene que responder cuando está estructurando un sistema educativo. La educación tiene un encargo social. ¿Cómo se atiende la educación? ¿Cuál es la orientación filosófica de la educación? Es lo que dice hacia dónde va esa sociedad. Lo primero que se pregunta una sociedad para estructurar un sistema educativo es ¿cuál es el tipo de ser humano que queremos formar? ¿Queremos formar seres humanos democráticos, que piensen lógicamente, reflexivos, que cuestionan, críticos? Eso hay que responderse a esa pregunta. Y después que te responde cuál es el tipo de ser humano que quieres formar, entonces te pregunta cómo lo vamos a formar. Y ahí vienen los temas vinculados con las estrategias metodológicas. Y luego, ¿para qué? ¿Para qué sociedad? Para una sociedad democrática, para una sociedad con justicia social, para una sociedad donde la gente ejerce una ciudadanía responsable, crítica, plena. Entonces, todo esto está en cuestionamiento porque los problemas que estamos viendo en la sociedad dominicana, muchos se explican, o digamos, la solución de muchos de ellos tienen que ver con el tema de la educación. ¿Cómo no? Y si hay alguna crítica que se han hecho a ustedes como Sombrilla Amarilla, como grupo, pero como ya está explicado, los movimientos son para un fin específico y no son continuos, porque dice, bueno, quizás se debió quedar una estructura de vigilar qué destino se le dan a esos recursos. Pero mira, se hizo vigilancia, hubo un observatorio. Y se hicieron las advertencias. Y puntualmente se hicieron los señalamientos a las autoridades. Yo recuerdo que fui parte de una comisión cuando iba a comenzar la tanda extendida, que nos reunimos a nombre de la Coalición por una Educación Digna con el ministro de la ocasión y le planteamos lo que creíamos que debía ser, cómo debía desarrollarse ese programa para que tuviera un impacto en la mejora de los aprendizajes, en la mejora de la calidad de la educación, pero no nos hicieron caso. A la gestión del presupuesto se le hicieron señalamientos. Si se busca, van a ver en los archivos de los medios de comunicación los distintos señalamientos que se hicieron oportunamente. Nosotros incluso cuando se inició la construcción de escuelas, se hizo un estudio de 51 escuelas observando el criterio de accesibilidad, si se estaba observando o no. Y también se compartieron esos resultados con las autoridades. Pero el tema es que si las autoridades
con una cultura autoritaria como la que tenemos nosotros, porque el régimen político nuestro conserva una cultura esencialmente autoritaria, oye, pero no escucha. Yo, Y soy ese el, es el yo soy problema. el que decido. Exactamente. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias, profesora. Ha sido muy orientadora en todos estos temas y en todas estas pues inquietudes que hay, de manera que le agradezco su participación y en la medida en que sigan surgiendo temas, pues la estaré llamando. Cómo no, con mucho placer. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.